Riprendiamo in mano il discorso che si affrontava questa mattina su un confronto molto importante. In questo caso abbiamo due esponenti, Messico, Spagna e Spagna tutti e due, perché sono due docenti dell'Università di Barcellona che dirigono il corso, il master in mediazione civile, che invece, Marta, voi lo chiamate non mediazione civile ma no, mercantile, anziché commerciale. Mercantile e commerciale, ma il termine è giusto, Salvador? Aiutami. Ecco, raggiungimento del consenso, scusatemi, non mi veniva in questo momento. Raggiungimento del consenso, che a me piace molto ricordarlo, piuttosto che la mediazione civile, perché effettivamente è l'attività che deve essere svolta ed è la cosa più difficile da insegnare, perché non è tanto fare un corso di 54 ore, come era stato stabilito, come è stabilito dalla nostra normativa, togliendo di mezzo il discorso che gli avvocati sono automaticamente di diritto diventati mediatori civili, però proprio questo percorso di formazione che ci metta in grado di affrontare, di raggiungere il consenso. Al tavolo è seduta accanto a me la nostra responsabile delle relazioni esterne Spagna-America Latina, e come noi diciamo sempre, noi non lavoriamo neanche con una logica di una interprete sulla materia, ma una persona che conosce profondamente la materia della mediazione civile, commerciale, familiare. È un'abogata spagnola di Barcellona e ci aiuterà a capire, a tradurre quello che ci verrà presentato e illustrato da Marta e Salvador. Grazie. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. En primer lugar, agradecer a Victoria, a Arik y al International School of Negotiation la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Sigo? Sì. Sigo. Vabbè, buonasera, e vogliamo ringraziare l'International School of Negotiation, a Vittoria, a Elena, a Arik Strulovic per il vostro gentile e il vostro gentile invito a partecipare a questo convegno. Bueno, buenas tardes. Ya lo dijimos y agradecemos la invitación, y también agradecerles a todos ustedes por su presencia. Sabemos que en esta hora es difícil, vamos a hacerlo lo más activo que podamos con la ayuda de Blanca, entonces agradecerles también su presencia. E vogliamo anche ringraziare la presenza di tutti voi. Sappiamo che il fatto della traduzione conseguenziale può essere un po' pesante, però proveremo a farlo il più dinamico possibile. Bien, nos han pedido que hablemos de una cosa muy concreta. Básicamente nos han pedido que hablemos de aquello que sabemos, y es cómo se forman mediadores. Ci hanno chiesto di parlare di quello in cui noi abbiamo più esperienza, sarebbe la necessità di formare i mediatori. Nosotros, Marta y yo, llevamos ya como, algunos años, no voy a decir ahora para no calcular la edad, algunos años formando mediadores, es de lo que sabemos, y lo que queremos decir de entrada es que trabajar como mediador, como mediadora, exige siempre una formación. E noi da molti anni che ci dedichiamo alla formazione di mediatori, non vogliono dire quanti, e così non li fate il conto più o meno dell'età che hanno, però sono tanti anni che formano mediatori. Sono molto convinti che la mediazione, la formazione sulla base dell'acquisizione di competenze è una parte essenziale del suo lavoro.
Sí, realmente, como decía Salvador, es muy difícil ser mediador, porque nosotros hemos capacitado ya, voy a decirlo, llevamos más de 18 años formando a abogados, haciendo esta transformación de abogado a mediador. Y es lo más difícil che nosotros hemos podido experimentar. Dicono che è molto difficile il fatto di diventare mediator, soprattutto da un avvocato a un mediatore. Loro sono più di 18 anni che si dedicano alla formazione e hanno evidenziato, adesso ci spiegheranno più o meno le difficoltà con cui che hanno trovato in questo percorso. Sí, solo una cosa, sí, porque por lo general siempre escuchamos, ¿no? Cuando llegan los alumnos, los abogados y nos dicen, esto yo lo he hecho siempre, y nosotros lo que pensamos es que no es un añadido a, soy abogado y soy mediador, no. Nosotros tampoco pensamos que con un curso de 20 horas, de 30 horas puedo ser mediador o puedo adquirir una técnica, tampoco. Dicono che è molto difficile per gli avvocati che arrivano da loro, che vogliono diventare mediatore, è molto difficile convincerli che ad essere mediatore non si impara in 20 ore di una pratica, di una tecnica, di una teoria. Ci vuole molto più tempo, molta più pratica, anche perché gli avvocati arrivano da loro dicendo guarda, io faccio mediazione da anni, io questo già lo so fare, e io so risolvere i problemi dei miei clienti, questo lo faccio da anni, quindi credono che con un piccolo spunto loro, 10-15 ore, un po' di pratica, diventeranno bravi mediatori. Bien, nos hemos puesto de pie aquí delante porque hemos imaginado que nuestra ponencia, nuestra exposición, iba a ser como el inicio de una clase que podemos dar para formar mediadores en México. Por lo tanto, vamos a seguir nuestra exposición como si fuera el inicio de la primera hora de una clase ante 40 abogados que nos miran con los ojos abiertos y diciendo, ¿y estos qué me van a contar? E quindi loro vogliono più o meno fare con voi come farebbero ante un'aula di 40 avvocati che vogliono diventare mediatori. Come fanno loro quando si mettono davanti di 40 avvocati la prima lezione, e così vogliono fare con voi. Loro faranno l'intervento a seconda delle sue lezioni. Lo primero que hacemos es presentarnos. Aquí nos presentaremos solo nosotros. Si fuera una clase, haríamos que todos nos presentáramos. Pero vamos a presentarnos solo nosotros. Bueno, buenas tardes. Mi nombre ya lo han comentado. Mi nombre es Marta Hernández. Ante todo, la identidad. Soy mexicana, con mucho orgullo. Aunque ya llevo viviendo 18 años, casi 18 años en Barcelona. Debo decir también que soy mediadora. Yo ya hice esa transformación de abogada a mediadora desde hace ya más de 18 años. Y realmente para mí la mediación es algo muy importante porque no solo me ha cambiado la vida personal, sino también la profesional. E loro iniziano l'esposizione presentandoci, se fosse una solita lezione vi farebbero presentare a tutti quanti, però in questo caso si presenteranno solo loro due. Lei è Marta Hernandez, lei è messicana, è da 18 anni che abita a Barcellona e più di 18 anni fa avvenne la sua trasformazione da avvocato in mediatrice. Può dire sinceramente che la mediazione le ha cambiato la vita, non solo sotto l'aspetto professionale, ma anche sotto l'aspetto personale. Scusate un attimo, voi capite abbastanza? Sì? Quindi per rendere più fluido che magari vengono... Y si hay alguna duda, se c'è Blanca qualche nos ayuda. dubbio, ¿Les parece? Proviamo in questo modo? Ok, Sì. mantenendo una velocità Exacto. non da spagnolo. Exacto. Vamos hablando
poco a poco, despacio. ¿Y una duda? Perfetto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía que para mí, piano, perdón, me entusiasmo. Realmente también ha sido una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque en mi país yo he podido decir o puedo decir que he contribuido, he colaborado para este desarrollo de la mediación en México. Y con gran satisfacción he de decir que ahora nosotros estamos viendo ya un cambio social. Cuando nosotros escuchamos a los alumnos, es una satisfacción personal, como mexicana, el que nos digan que con la mediación se puede ir y se está haciendo un cambio en la sociedad mexicana, que realmente lo necesitamos. Bien, Marta, yo soy Salvador, soy de Barcelona. Tengo ya media alma mexicana, al menos en lo que respecta a la comida total. Creo que no me queda nada por probar. Y como Marta también, yo he hecho mi metamorfosis, yo no del derecho, de la psicología. También la hice hace muchos años. Y también tengo que decir que, como Marta ha dicho, la mediación me cambió profesionalmente la vida, pero también personalmente la vida. No es una cuestión ahora de hacer un curso de autoayuda, no. Formarnos como terceros, que somos capaces de escuchar a las personas sus conflictos y de ayudarles a que los resuelvan sin que tengamos que ser los que dan la solución, es algo que personalmente también te cambia. Tu mirada a las personas, al conflicto y a ti mismo, forzosamente ha de cambiar. Yo no digo que te haga mejor o peor persona, distinto te hace. Avete compreso? Bueno, Marta y yo llevamos muchos años trabajando. Hemos trabajado en 2 continentes. Hemos formado a muchas personas. Y yo quisiera destacar, no sé si luego Marta quiere añadir algo, 2 periodos concretos. El periodo de trabajo en Suiza, durante 10 años, donde llevamos a cabo un máster europeo en mediación. Era una época en que los suizos creían que los aportes de fuera eran interesantes. Luego decidieron que no, que ellos solitos se bastaban. Perfecto. Y después yo destacaría la experiencia de México, los 10 años que llevamos trabajando en México. Estos dos periodos de formación nos permitieron lo que ahora vamos a hablarles, entender que para formar profesionales de la mediación había que definir un marco de competencias que sirviera para señalar qué es lo que un mediador o una mediadora debe saber hacer. Y no solo debe saber hacer, sino cómo se puede evaluar si lo hace o no lo hace. Y bueno, otro proyecto del cual realmente nosotros nos sentimos pues orgullosos y nos gustó mucho poder haber participado en él, es la puesta en marcha de la mediación privada en el Distrito Federal. La puesta en marcha del mediador certificado privado, porque la legislación mexicana, la legislación de la Ciudad de México, del Distrito Federal, recogía la figura del mediador privado certificado, pero no especificaba cuál era la formación que debería de adquirir. Y entonces nosotros, con base a la norma técnica de la que comentó Salvador, hicimos un programa de 120 horas, donde Salvador y yo damos ese curso,
Después también les dan penal, civil, mercantil y algo muy interesante, el por qué se tienen que capacitar los abogados y hacer la transformación a mediadores, porque también ellos hacen imaginen que es como un notario, porque les dan una certificación, un registro, una firma, un sello, llevan un libro, llevan un folio y algo más interesante aún es que hace un año y meses, que también tienen fe pública. Y eso es muy bueno si se trabaja con ética. ¿Por qué? Porque también el acuerdo al que se llega en mediación se eleva a cosa juzgada, hace las veces de una sentencia. Y entonces, si el mediador certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal, si el mediador certificado estampa su firma y su sello, ese acuerdo hace las veces de sentencia y se puede registrar ante el registro de la propiedad, mercantil. Entonces realmente por eso es que es tan importante capacitar a esos mediadores privados certificados, que nosotros ya llevamos 12 generaciones, que es 400 mediadores. Un attimo solo per chiarire questi termini che magari sono un po' confusi. Per chiarire, loro stanno dicendo che grazie alla legge di giustizia alternativa della Città del Messico, i mediatori, questi mediatori privati certificati, che si certificano grazie alla norma tecnica creata da loro, la legge li dota di fede pubblica, quindi sarebbero tipo notai, li dota di un timbro, e questi documenti e accordi raggiunti si possono registrare e oltretutto hanno un valore come passato in giudicato, e quindi per quello l'ultima riforma della legge è stata così importante, perché questi mediatori acquisiscono un potere abbastanza grande. Puoi continuare, perdona. Adesso continueranno con l'esposizione perché così vi spiegano i requisiti anche. A ver, requisitos para ser mediador. Mediador privado certificado. Certificado. Ok, es ser abogado. Ahora ya se ha cambiado también la ley y ya puede ser cualquier licenciatura, psicólogo, pero solamente tienen fe pública los abogados. Es importante. Tener 5 años de experiencia, tener, o ya quitaron 28 años, me parece, cumplidos. Buena conducta. Exacto, como buen mexicano, buena conducta. E comunque superare la prova e tutta l'evaluazione che contiene la norma tecnica. Obviamente, claro, obviamente se hace este curso, ya el que especifiqué, con las 120 horas, 40 horas de práctica, más otras 40 o 50 horas repartidas en fe pública, en cómo se redacta un contrato, en mercantil, en penal, civil y en registro. O sea, realmente es un curso muy completo y les hacen un examen escrito y también práctico, porque después vamos a explicarles cómo hacemos ese curso tan dinámico y tan práctico. Pero tienen que aprobar. Y algo bueno que para nosotros se nos hace magnífico es que no solamente cuando un mediador privado certificado se certifica, aprueba y le dan el registro, es que cada 2 años tienen que recertificarse. Sí, porque eso es muy importante. Deben de tener nuevamente horas de formación, congresos, les vuelven a hacer examen cada 2 años. No tener sanciones, revisan los acuerdos que han firmado. Si tienen algún fallo, les pueden quitar ese registro y no puede ser mediador certificado más.
para adolescentes. Solo. Minorile. Minorile. Puede parecer muy deslumbrante, y lo es, el estatuto del mediador privado certificado en México. Realmente es una posición de privilegio, incluso para un abogado, ¿no? La contra es la exigencia y el control a que se lo somete, y luego una formación muy requerida, porque, y es algo que luego comentaremos, disponer de un certificado que te permite gestionar los conflictos de las personas con todas las consecuencias que ello lleva, tiene también un lado de responsabilidad altísimo. Nadie pensaría que un magistrado, un abogado, un médico pudiera hacer su trabajo sin un reconocimiento y un control social que garantizara. Con la mediación estamos igual. Por eso Marta decía, no estamos hablando de unas técnicas de 20 horas, de 30 horas. Estamos hablando de una profesión que exige un alto sentido de responsabilidad, porque de los errores que cometemos los mediadores se derivan consecuencias muy graves para las personas. Y algo solamente para continuar con lo que ha comentado Salvador, y ya lo han venido hablando desde hace un rato, que yo pensaba ya no lo voy a comentar, pero lo comentaré. Es que aparte de esta responsabilidad de la que estuvo hablando ahora Salvador, es que nosotros cuando empezamos a dar el curso a los abogados, también les decimos que, porque por lo general, ya lo dije, ellos nos dicen, yo ya lo sé hacer, yo siempre lo he hecho, yo tengo hermanas y a todas les doy el consejo. Eso siempre a veces nos dicen, ¿no? Y nosotros realmente les decimos que no es así. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser mediador. Quizá algunos de ustedes que ahora son mediadores lo sabrán. ¿Por qué? Nosotros como mediadores no podemos resolver el conflicto por lo que llegan las personas. Ni siquiera podemos proponer una solución. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les decimos, tienes que morderte la lengua para no dar tu opinión, para no decir cómo quieres solucionar su conflicto, porque no es mi conflicto, es tu conflicto. Y pensemos que cada quien, cada uno, pensamos de manera diferente. Pero claro, ahí viene la palabrita de la que hablaba, el famoso ego. Con eso nos enfrentamos siempre nosotros. ¿Por qué? Los abogados llegan diciendo, es que yo siempre gano mis juicios, yo les doy la respuesta a mis clientes, yo. Y es muy complicado que dejen el ego fuera del aula de mediación. ¿Por qué? Porque para ser mediador tienes que ser muy humilde. Y a veces la humildad cuesta mucho. Y eso es con lo que nosotros nos enfrentamos, que tienes que ser humilde para ser mediador. Y una cosa más que les decimos, hay que aprender a pedir disculpas, porque en mediación, en ocasiones, aunque no tengamos nosotros la culpa, aunque sepamos que es que sí, es como o sea, tiene que ser como lo que yo digo o lo que pienso, pero no podemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decir, disculpe, tiene usted razón, perdone, no era el momento. Y también eso les cuesta mucho a los abogados, pedir disculpas. Okay. Otro proyecto del cual también, y aquí después nos va a ilustrar
la licenciada Elda, es el proyecto de Infonavit. Nos pidieron llevar a cabo este proyecto, nos pidieron hacer un centro de mediación a nivel nacional. México realmente es muy grande. Nosotros capacitamos a 280 mediadores para que trabajaran en la República. Y solamente lo menciono porque, insisto, es un proyecto muy interesante, verán el porqué. Después la licenciada lo va a explicar. Sí. Bien. Próxima, prego. La pregunta, cuando Marta y yo estábamos preparando este pomeriggio, nos hicimos una pregunta para responderla con ustedes, y era cómo se transforma un abogado en mediador, cómo de una crisálida sale una mariposa. No es que la crisálida sea fea, en todo caso es distinta a la mariposa. Para explicar este proceso de transformación, que la respuesta es sencilla, el abogado o cualquier profesional formado en dar respuesta al cliente, simplificamos en abogado, pero serviría a cualquier profesional. La respuesta es sencilla: ¿cómo se pasa de A a B? Capacitándote y formándote. Y luego les explicaremos cómo. Pero sí queríamos hablarles este proceso de transformación, cómo empieza. Y antes de explicar este proceso de transformación o cómo es que nosotros hacemos esta transformación, quisiéramos hacer dos comentarios. Uno es, o interrogantes, es el ¿por qué llegan los abogados a mediación? Y también el cómo llegan, pero ya lo adelanté. Pero bueno, el por qué llegan a mediación. Yo les daré mi visión desde México. Yo diría que porque quieren abrir un campo nuevo en su despacho. Por lo general nos llegan abogados ya muy consolidados, con despachos ya de 3, 4 generaciones. Pero lo que ellos nos dicen es que llegan porque quieren abrir un área nueva en su despacho, que sería mediación, gestionar los conflictos a través de la mediación. Diría yo también porque a veces ya están cansados y nos dicen de litigar, de pelear, que aunque ganen los juicios, realmente ven que sus clientes o los clientes no salen satisfechos. Y diría yo también, y lo comenté hace un rato, que ellos ya también dicen que quieren hacer un cambio a la sociedad mexicana y saben que el futuro para gestionar o resolver los conflictos va a ser a través de la mediación. Entonces, eso sería lo que yo veo en México. Sí, por mi experiencia en Europa y sobre todo en España, yo diría que los abogados senior son todos iguales, o sea, llegan igual que en México, ven la oportunidad de negocio o llegan cansados, fatigados de tanto litigio, juzgado, tribunal. Pero sí que hay una diferencia, y es que en Barcelona tenemos alumnos recién laureati, recién licenciados, y llegan porque la carrera de Derecho o otras carreras no les satisfacen. Creen que sí, pero que les falta algo que no estudiaron en la facultad. Y ven en la resolución de conflictos, en la creación de consensos, en la mediación, una oportunidad para ampliar, para conocer, para ir más allá de lo que el derecho les enseñó. Como que el derecho no es suficiente para trabajar para ellos, ¿no? El cómo llegan… Ya lo comentamos, sí, ¿no? El cómo llegan, ya lo hablé, creo que lo especifiqué muy bien con el ego. Llegan diciendo, sé hacerlo, yo siempre lo he hecho, pero realmente se dan cuenta que no es así. En todo caso, visto por qué vienen y cómo vienen, en clase les diríamos, bueno,
Porque el por qué vienen y cómo vienen no lo decimos nosotros, lo dicen ellos cuando se presenta cada uno. Bueno, me llamo tal, soy abogado, y nos cuentan y te explican por qué están en el curso y cómo. Toda la vida lo he hecho, no sé qué hago aquí. Okay. Luego, ¿qué les proponemos entonces para transformarlos? Bueno, pues empezamos a decirle y ya algo que siempre les decimos es que confíen en nosotros, que sabemos hacer lo que vamos a hacer, que se dejen llevar de la mano, que tendrán crisis, y esto es verdad. En los cursos incluso nosotros ya sabemos en qué hora sufren las crisis existenciales que les decimos. Y son aquellas crisis en las cuales dicen, yo nunca podré ser mediador, yo no lo podré hacer. Otros llegan diciendo, es que soñé con esta técnica y me di cuenta que nunca lo podré hacer. Existen crisis existenciales en nuestros cursos. Pero les decimos que no se preocupen, que solamente lo único que les pedimos es que abran la mente. Y que para los abogados es complicado. ¿Por qué? Porque les decimos que se olviden de ser abogados, que desaprendan lo que aprendieron, que no hagan lo que les da de comer. Entonces, imagínense cómo nos ven o lo que dicen, estos están locos. Pero al final lo hacen. Sí, y sobre todo cuando les explicamos que el aula, la clase, es propiedad de todos, que la formación no es un flujo unilateral donde unos saben y otros son xen, y no, o sea, es un espacio compartido donde todos aportamos para aprender. Decimos que el curso es una nave en la que todos estamos en la nave y es responsabilidad de todos hundirnos o salvarnos. Por lo tanto, apelamos sobre todo a la generosidad, a la participación. No es un curso competitivo. El curso para formar mediadores no es el curso de quién es más listo. Yo. Siempre las 10 primeras horas hay yo. Luego se calma. Es un curso de colaboración. Es un curso donde todos arriesgamos para regalar a los demás. Por lo tanto, es importante que entendamos que en un curso de estos nunca habrá nada bien o mal hecho. Cualquier aportación sirve para crecer. Porque esto es la mediación. En la mediación no hay nada bueno o malo. Todo sirve para que las personas avancen en la construcción de una responsabilidad, de un acuerdo compartido. Ahora les explicaríamos a los alumnos cuál es nuestro modelo de trabajo, cómo trabajamos. En primer lugar, les diríamos que el curso que vamos a dar es un curso que pretende que adquieran unas competencias muy específicas. La norma técnica de competencia laboral que Marta y yo construimos para el Tribunal Superior del DF es una norma que tiene 5 unidades competenciales, que va desde dirigir un proceso de mediación a dirigir un servicio de mediación, con lo cual es una norma que define 3 niveles jerárquicos: técnico, supervisor y director. Pero en este curso solo nos va a importar la primera unidad competencial, que es saber dirigir un proceso de mediación. Entonces les explicamos que para adquirir todas las competencias de la mediación hace falta un curso de máster de 1.500 horas, de 60 créditos, no de 120 horas. Con 120 horas adquirirán las competencias de la primera unidad, dirigir un proceso de mediación.
Donde a través de esta adquisición de las competencias de las que habla Salvador, para nosotros es muy importante que los alumnos empiecen a interiorizar, que lo que tenemos que hacer es acoger a las personas, presentarnos, así como lo hicimos nosotros, que ellos se presenten, empezar a ver a las personas como tu igual, empezar a verlos a los ojos, empezar a respetarnos, empezar a reconocernos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir cimentando esas bases en nuestro proceso de mediación y tenemos que irlo cimentando a través de algunos conceptos. Y en este caso hablamos de la igualdad, de la neutralidad y de la imparcialidad. Porque si nosotros no empezamos a hablar de esos conceptos cuando iniciamos nuestro proceso de mediación, podemos hablar de cualquier otra cosa, pero no de mediación. Una cuestión importante, y esto los alumnos lo ven cuando trabajamos, es que el aula no es así. El aula la distribuimos de manera que los alumnos se sienten en grupos de 4 o 5 alumnos. Entonces, hay distintas mesas, cada una con 4 o 5 alumnos. ¿Por qué? Porque desde el primer momento queremos transmitir esta horizontalidad, esta no verticalidad, y que los alumnos sean los que se autorregulen. Nuestro trabajo no es hacer de profesores y llamar la atención, cállate, pórtate bien. Esta es la tarea de todos. Por lo tanto, los alumnos han de comprometerse en saber regularse unos a otros. Por lo tanto, es importante que el espacio de trabajo sirva a los objetivos que pretende el curso. Una de las características también, aunadas a lo que comenta Salvador, es que para nosotros, en nuestra aula, en nuestro salón de clase, nosotros les llamamos que es una sala de autopsia. ¿Por qué? Porque Salvador y yo somos los cadáveres. Porque a nosotros ya no nos duele nada, ya no nos molesta nada. Si nos matan, pues nos pueden volver a matar y a matar y a matar. ¿Por qué? ¿Por qué les decimos esto? Porque nuestra manera de trabajar es, les damos alguna teoría, les decimos, mira, la imparcialidad es esto, 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 y ahora vamos a llevarlo a la práctica, ¿cómo? Con roleplays. Y entonces por eso es que decimos que nosotros somos cadáveres, porque nosotros siempre somos las partes involucradas en los conflictos. Y ellos, que están aprendiendo, ellos serán siempre los mediadores. Entonces nosotros les transmitimos cuáles son nuestras teorías, los conceptos básicos, y entonces después hacemos nuestro espacio, como decía Salvador, nuestro espacio de confianza y de seguridad que le llamo, y ahí empezamos a trabajar a través de los roleplays las técnicas que les hemos venido transmitiendo. Incluso les decimos, y ellos mismos lo dicen, la silla que quema, porque ellos se sientan y tienen que empezar a practicar las técnicas de las que les hemos explicado. Todo el tiempo de la formación estamos Marta y yo en el aula y trabajamos como si fuera una especie de tocata y fuga de Bach. Es decir, no tenemos cada uno nuestra parte, sino que nos vamos dando el pie para que cada uno continúe la exposición del otro. Y cuando hacemos las prácticas, como decía Marta, nosotros no hacemos de mediadores, porque el objetivo no es que los alumnos nos copien, nos imiten, sino que descubran por ellos mismos cuál es su estilo como mediar. Por lo tanto, nuestra labor es ir graduando la dificultad de los ejercicios en función de lo que queramos que aprendan. Y por otra cuestión, cuando se trabaja con mediadores y partes alumnos, la conclusión es que los alumnos que hacen de parte solo se dedican a fastidiar a los compañeros mediadores, a ponérselo muy difícil. Y la cuestión no es ponerlo difícil, es graduar cada vez el grado de dificultad o la facilidad para que se avance.
Y bueno, por último, obviamente nosotros le decimos evaluación, pero realmente no es una evaluación la que se hace. Después de nuestras 120 horas que les dedicamos a los alumnos, lo que hacemos es, les pedimos que se dividan en 2 grupos. Un grupo será las partes involucradas en el conflicto, los mediados, y el otro grupo son los mediadores. Ellos no se comunican, no se dicen cuál es el conflicto que se va a manejar. En 5 horas se hacen 3 sesiones de mediaciones reales, a tiempo real. ¿Por qué hacemos esta evaluación al final? Para que realmente los alumnos se den cuenta que han adquirido las competencias de las que hablábamos al principio. Que nuestro compromiso cuando nosotros nos presentamos fue: ustedes saldrán de aquí sabiendo dirigir un proceso de mediación. Y por eso es que hacemos esta evaluación, no para nosotros verificar o poner una calificación, sino para que ellos realmente se den cuenta que han adquirido las competencias y que son capaces de dirigir un proceso de mediación. Y por último, os queríamos compartir cuál es el contenido del programa que trabajamos en estas 120 horas. Nuestra primera parte del programa la dedicamos sobre todo a transmitir conceptos clave que los alumnos han de entender para que sepan por qué hacen cada cosa cuando la hacen. Un curso de 20 horas te enseña técnicas, pero no te dice por qué haces cada cosa. Y es fundamental que un mediador o una mediadora sepa por qué hace o aplica o instrumenta cada una de las técnicas en cada momento. Y algunos de los conceptos claves ya lo hemos venido manejando. ¿Se acuerdan que cuando yo me presenté les dije ante todo la identidad, ¿no? Soy mexicana. Pues nosotros hablamos de la igualdad, de la identidad individual y colectiva, de la responsabilidad, del protagonismo, de la neutralidad, de la imparcialidad. Hablamos de la legitimidad y legitimación de la mediación. Hablamos de el derecho de todas las personas a autodeterminarse, a decidir por sí mismas. Hablamos de los imperativos kantianos, de ser un fin en sí mismo, no un medio. Y hablamos de que en mediación vamos a ver a las personas que tenemos enfrente como seres humanos libres e iguales, con todo el derecho para decidir cómo quieren vivir sus vidas. Y esto es la obligación del mediador, salvaguardar el derecho de las personas a decidir por sí mismas. Un proceso que no garantice el derecho a decidir no es un proceso de mediación. Otro tema del cual seguimos avanzando en nuestro módulo, y hablamos del conflicto. Una vez que hablamos, como decía Salvador, de las personas, del ser ciudadano, como le llamamos nosotros, abordamos el tema del conflicto. Nosotros no les damos teorías del conflicto y más conflicto, no. Simplemente les explicamos para nosotros qué es el conflicto. Para nosotros en mediación, el conflicto son, para Marta y Salvador, el conflicto en mediación son diferentes percepciones sobre una misma realidad. Y eso es muy difícil que las personas, que los alumnos lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que cada uno traemos nuestra canastita de valores, de costumbres, de cultura. Mi ero persa sulla canastita, scusami. La Grazie. nostra borsa, il nostro cestino pieno de experiencias pasadas. Mi identidad. Y cuando nosotros les decimos que el conflicto en mediación son diferentes percepciones, ¿cómo lo ve cada uno el conflicto? Pero son diferentes maneras de pensar, aunque es uno el conflicto. Y que nosotros les pedimos, tienes que respetar, aunque tú no lo compartas, aunque tú lo veas diferente, pero tienes que respetar
que son diferentes percepciones sobre esa misma realidad, es complicado, pero abordamos ese tema también. Una vez hemos visto el conflicto, entramos a la mediación. Sobre todo entramos a construir definiciones de mediación. No les hacemos aprender de memoria ninguna definición, sino que hacemos que por mesas, cada mesa construya su propia definición. ¿A qué sirve esto? A dos objetivos, a tres. Uno, seguir trabajando en equipo. Dos, darse cuenta que pueden utilizar de manera correcta los conceptos que han aprendido. Y tres, tener su propia definición. Porque cuando empiecen las mediaciones y se presenten, tendrán que explicar qué es la mediación. Y no sirve explicar la definición de Folger y Bush o de Jean-Paul Lederac. Tienes que explicar la tuya, la que tú te has hecho propia. Entonces sirve este proceso a que vayan interiorizando y creando su propia personalidad. Y después también tocamos un tema muy importante para nosotros y son dos conceptos básicos, dos principios, dos axiomas, que es la confianza y el poder. Porque nosotros pensamos que el único sistema de resolución de conflictos que trata el tema de la confianza es la mediación. Porque ustedes no me van a dejar mentir que en el arbitraje, en la conciliación y en un juicio, los terceros buscan reconstruir la confianza perdida entre las partes involucradas en los conflictos. No lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos deciden el cómo resolver su conflicto. Sin embargo, en mediación sí tenemos que trabajar nosotros como mediadores desde el primer momento en que nos sentamos para que las personas resuelvan su conflicto, tenemos que empezar a reconstruir o construir esa confianza que se ha perdido entre ellos. Porque si nosotros no trabajamos el tema de la confianza, de reconstruirla, puede ser que lleguen a un acuerdo, pero también puede ser que no lo cumplan, porque primero tenemos que hablar de reconstruye la confianza perdida entre ustedes. Y otro tema del que hablaba y otro concepto es del poder. En mediación, las personas todavía tienen poder para decidir que ese tercero mediador sea quien gestione, quien dirija el proceso. También tienen poder para decidir, quiero continuar en esta mediación o no quiero continuar. Y sobre todo tienen el poder para decidir cómo resolver su conflicto, que no lo resuelve el tercero. ¿Por qué? Porque cuando las personas llegan a mediación, llegan pensando o sintiendo o creyendo también que le dan un peso muy fuerte o un valor muy alto a la relación con la otra persona. Y eso en mediación también se tiene que tomar en cuenta. Vamos al proceso. Un tema que también los abogados nos miran muy raro es cuando hablamos de la posición moral del mediador. Es decir, nosotros, Marta y yo, creemos que el mediador debe construir una posición moral concreta. Por moral queremos decir aquello que el mediador entenderá que está bien o mal hecho. Por lo tanto, si el mediador o la mediadora tiene que facilitar un proceso donde las personas construyen un acuerdo en base a su moral, en base a su visión del mundo, nuestra posición moral no es otra que respetar la moral de las personas, aunque no la compartamos. Y esto es complicado. Respetar la moral de los demás, aunque no la compartas, es un ejercicio de autorresponsabilidad que hay que trabajar y hay que hacer. Porque lo fácil es juzgar, criticar. Entonces,
sí que dedicamos un tiempo a explicarles que cuando estén mediando, su moral tendrá que ser una y muy concreta. Y no pueden andar divagando o navegando por moralidades distintas. Y el último tema o módulo que trabajamos ya de manera muy fuerte es el proceso de mediación. Nosotros, Salvador y yo, diseñamos un proceso circular de mediación que tiene 5 fases. Les enseñamos en cada fase cada una de las técnicas, les enseñamos herramientas, les enseñamos cómo, como decía Salvador, es circular porque nosotros podemos ir de un lado a otro, de una fase a otra, siempre cumpliendo con los objetivos. Todo esto lo llevamos a través de los role plays y nosotros a través de nuestra experiencia, cuando hacemos mediaciones, cuando hemos hecho mediaciones, seguramente que ustedes, lo que les estamos contando ya no es nuevo. Si les dijéramos nuestro proceso, nuestras fases, nuestras técnicas, no sería nuevo, quizás sería con otro nombre, pero ustedes dirían, esto yo lo hago. Pero sí que nosotros hemos diseñado dos técnicas por nuestra experiencia, por lo que hemos visto. Cuando las personas en mediación se bloquean, tenemos 2 técnicas para desbloquear la mediación o a las personas. Nos dimos cuenta haciendo mediaciones que habíamos algunas que no avanzaban porque las personas olvidaban sus intereses y se centraban en juzgar al otro. Es decir, cuando tú te des cuenta que estás equivocado, vendrás a mí y no habrá conflicto, y viceversa. La mediación se centraba en una especie de juicio moral donde cada uno juzgaba al otro y le decía, tu juicio, tu valor, tu visión del mundo es incorrecta, está equivocada y pasa lo que pasa porque estás equivocado. Como en la mediación no es un espacio donde se pide a las personas que renuncien a nada, porque la mediación para llegar a un acuerdo no pide renuncias en cuanto a la visión del mundo, a la identidad, creamos una técnica que le llamamos gestión de las diferencias, que sirve para desbloquear una mediación cuando las personas se juzgan y no respetan la identidad, los valores, los principios o las creencias una de la otra. Piensen, en un caso concreto, en un caso laboral, un empleado y un empleador pueden estar discutiendo por una condición laboral, un aumento de sueldo, unas vacaciones, pero si el propietario cree que uno tiene que vivir para trabajar y el empleado cree que trabaja para vivir, esta diferente visión del trabajo puede bloquear cualquier mediación. Esto no se puede resolver diciendo quién está equivocado o no. Esto se resuelve poniéndolo de manifiesto y pidiendo a las personas que respeten que piensan distinto para poder avanzar. En síntesis, esto sería la técnica de gestionar las diferencias para avanzar en aquello que es objeto de la mediación, es decir, una diferencia sobre un objeto que permite alcanzar un acuerdo en base a intereses. Y nuestra segunda técnica, que nosotros también nos dimos cuenta que en esta fase en donde se tienen que descubrir cuáles son los intereses de las personas, no se habla de qué quiero, que son las posiciones, sino el por qué quiero, que se habla de intereses. Cuando nosotros nos enfrentamos a vamos a descubrir los intereses, es lo más difícil para nosotros en nuestro proceso, porque podemos bloquear, si hacemos hipótesis que no debemos de hacer hipótesis, bloqueamos la mediación y entonces nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué preguntas hacemos para no caer en esas trampas, para no bloquear, para no juzgar, para no valorar, para no criticar, para no dar opciones de solución? Y entonces nosotros diseñamos una técnica que le llamamos el encadenamiento.
y que es una manera de nosotros preguntar de manera abierta, con preguntas abiertas, para que las personas empiecen a dar información, información que solamente es de ellos, porque nosotros, nuestro proceso, esto no lo comentamos, nuestro proceso, yo siempre les digo a nuestros alumnos que nosotros les enseñamos un proceso donde les damos como una capa de blindaje, como un traje de blindaje. ¿Por qué? Porque con lo único que el mediador cuenta para trabajar es con un proceso, sabiéndolo perfectamente, sabiendo sus fases, sus técnicas, el por qué hago una cosa, por qué hago la otra. Y entonces nosotros fue por eso que diseñamos, porque vimos que era muy complicado, ¿no?, el respetar que cada uno piensa diferente, como decía Salvador, la técnica de la gestión de las diferencias, y diseñamos la técnica cuando estamos en la fase de preguntas, de el encadenamiento. Evidentemente, para cada etapa del proceso explicamos, introducimos las técnicas y hacemos roleplays con casos reales que Marta y yo hemos llevado, y lo que hacemos es que los casos que vamos empezando los vamos arrastrando durante toda la clase y los vamos haciendo crecer con las nuevas técnicas y las nuevas fases, ¿no? Es decir, los alumnos empiezan un caso y lo vamos continuando hasta el final el mismo caso, y podemos manejar en paralelo 5 o 6 casos distintos: familia, comunitaria, mercantil, etcétera, ¿no? Y es nuestro trabajo. Sí, realmente eso es lo que nosotros hacemos en 120 horas, y sí es posible esa transformación de abogado a mediador, porque realmente los alumnos adquieren las competencias necesarias para dirigir un proceso de mediación. Y lo que también nosotros siempre les decimos a los alumnos, posteriormente a los colegas, a los mediadores, es que no prostituyan la mediación, que hay que tener ética para poder ser mediador, que hay que ser muy responsables porque estamos trabajando con seres humanos, con personas, y hay que darles un trato digno y de respeto. Y bueno, para nosotros esto es la mediación. Espero haberles transmitido lo que para mí es mediación. Gracias. Y para terminar ya, si realmente un mediador en su práctica puede prostituir la mediación, un docente atrevido, temerario y que sepa de todo, cosa que es imposible, puede no prostituir, sino que puede destruir de raíz cualquier mediación. Por lo tanto, es cierto, los mediadores tenemos responsabilidad, pero los formadores tenemos muchísima más responsabilidad, porque no sirve que todo el mundo sabe de todo. No es cierto. Sabemos y basta. Y esto es lo que hacemos. Gracias. Io vorrei farvi 2 domande ancora. Per me, io ho incominciato anche la comediazione in ambito familiare. Per me è normale vedere affiancati uno psicologo e un avvocato che si è convertita alla mediazione, perché secondo me è proprio una conversione spirituale. Quali sono i punti di forza, punti di debolezza, il fatto di gestire in 2 l'aula? Perché penso che sia una formazione nella formazione quotidiana, perché io lavoro con la mia cara amica e socia dell'International School, che è una psicologa, e capisco, per me è importante questo confronto sia nel lavoro pratico sia in tutto quello che c'è dietro le quinte. Exacto. Però mi faceva piacere sapere. Sí, Victoria. Yo te contesto, siempre nos hacen esta pregunta, te contesto desde mi punto de vista y Salvador después seguramente te contestará desde el de él. Algo muy importante para poder trabajar en comediación. Es cierto que Salvador es psicólogo, pero también es mentira porque ya es mediador.
Es cierto que yo soy abogada, pero yo también ya hice la transformación. Yo ya soy mediadora. Nosotros, yo en lo personal, pienso que te debes de formar y seguir formando y ser experto mediador. Y que no importa que seas abogada, o que seas psicóloga, que seas trabajadora social, porque realmente lo importante cuando estás trabajando en un proceso de mediación es, yo les digo a mis alumnos, debes de tatuarte el proceso, porque debes de trabajar con tu proceso de mediación, el que quieras, sabiendo las técnicas, sabiendo en qué fase estás, pero solamente con tus técnicas y herramientas de mediación. Y algo importantísimo, no sé si ustedes lo han visto, es muy poco el tiempo, pero Salvador y yo llevamos muchísimos años trabajando juntos. Yo, incluso sin verlo, ya sé cuándo ya no interviene, nos conocemos las habilidades que tenemos cada quien, las fortalezas, las debilidades. Él tiene muy buena retentiva, yo no, yo me distraigo mucho. Entonces, quizá en las mediaciones lo que hacemos es, yo hago la presentación, tú haces el resumen, porque yo entro, tú sales, y para nosotros eso es básico. Conocer bien, yo siempre les digo que en comediación es como tu pareja de baile. Si te acomodas a bailar, perfecto. Si ves que te pisa o tú lo pisas, olvídalo. Sí, es cierto, la comediación, aparte de este feeling que se adquiere con el trabajo conjunto y con esta sinceridad de decirte lo que haces bien y lo que haces mal, porque en comediación no puedes andar mintiendo a tu comediador, ni esperes que te diga todo está bonito, no, sino los comediadores deben tener una formación parecida o similar o igual. No funciona la comediación entre un comediador de 20 horas y uno de 1500 horas. No funciona. Es cierto que puede haber comediación de aprendizaje, donde hay un mediador que dirige la mediación y un observador o un coparticipante que está aprendiendo. Pero si hablamos de comediación pari al stesso livello, debe haber también una metodología de trabajo. La comediación no es como el matrimonio, que dices el sí y ya estás casado. Para comediar hay que establecer una metodología previa. Ojalá los matrimonios la establecieran también. Pero no es solo la voluntad de comediar, es definir un plan de trabajo, un reparto de roles y una estrategia para cada una de las mediaciones. Con lo cual, hay que partir de posiciones similares en cuanto a formación, como decía Marta, conocer debilidades y fortalezas y luego saber establecer estrategias y definir roles distintos en función de estas fortalezas y debilidades para cada mediación. Por lo tanto, no es mañana hago comediación, no. Hacer comediación es otra ruta, es otro camino que con la persona que crees que tienes feeling has de empezar a trabajar. Y puede llevarte años.